hemos estado llevando a cabo, que es la serie está llamada El Espíritu Santo de Dios, y continuamos con esta tercera parte que es la promesa del Espíritu Santo. Y en esta tarde o esta noche vamos a estar llevando a cabo esta tercera parte de la promesa del Espíritu Santo y cómo Dios lo habla o lo enseña a través del Nuevo Testamento. Pero antes de eso vamos a leer estos versículos. Capítulo 1 de Efesios 1, versículo 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Nosotros hemos ido aprendiendo, hermanos, que a través de estas semanas ya o meses hemos estado estudiando la obra o el Espíritu Santo de Dios. Y hemos ido aprendiendo, especialmente leyendo este versículo que acabamos de leer ahorita, que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Todo aquel que ha nacido de Dios es una persona llena del Espíritu Santo. Es imposible nacer de Dios, ser cristiano, sin la obra del Espíritu Santo. Es imposible. No hay manera de que la persona crea al Evangelio, que reconozca que es pecador, que se mire su condición, cómo está delante de Dios, sin la obra del Espíritu Santo. Es imposible. No hay ni siquiera uno que pueda decir: yo fui salvo sin la obra del Espíritu Santo. Jesús enseña eso con claridad, de que nosotros somos gente, y lo leímos ahorita, gente que ha nacido de Dios. Versículo 13 una vez más: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo de Dios, y por eso es importante entenderlo, hermanos, la obra del Espíritu Santo. Y es lo que vamos a estar viendo, o hemos estado viendo, y estaremos viendo las semanas que siguen de este estudio del Espíritu Santo de Dios. Hace 2 semanas hablamos del Espíritu Santo de Dios y hablamos de la promesa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y esta semana quiero que hablemos del Espíritu Santo o la promesa del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. La predicación de Juan el Bautista, él habló de alguien que vendría, el cual bautizaría con el Espíritu Santo. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, vamos a estar leyendo unas escrituras que tienen que ver con esto, para que usted apunte y tenga bien consciente que Juan el Bautista habló de este mover de Dios, que sería el Espíritu Santo de la promesa. Mateo capítulo 3, y el versículo 11, mire lo que dice aquí Juan el Bautista. Esto lo registra Mateo y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Acuérdense que la obra de Juan el Bautista era traer al pueblo una vez más al arrepentimiento, traerlos a Dios una vez más. El pueblo se había desviado, habían pasado más de 400 años de que venía un profeta, de que se hablaba la palabra de Dios. Se habían descarriado, estaba la religión del judaísmo, estaban los religiosos, fariseos, escribas, saduceos, pero tenían más de 400 años que no se oía un hombre hablar como Juan. Y Juan dice esto porque algunos habían creído a esta predicación de Juan del arrepentimiento, de regresar a Dios una vez más. Y él dice esto en el versículo 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado
yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. ¿Qué va a hacer? Y acuérdense que está hablando de Jesús aquí. Jesús vendría con poder y Él iba a bautizar a la gente con Espíritu y fuego. Ahorita vamos a explicar un poquito esto, pero quiero que leamos estas escrituras. Vaya conmigo a Marcos capítulo 1, Marcos 1. Acuérdense que usamos este día como estudio. Queremos meternos mucho en los versículos para que usted vaya apuntando y regrese a su casa y haga un estudio serio, hermanos, de esto que hemos estado mirando aquí. Versículo 4. Marcos 1:4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ya hemos leído dos citas bíblicas. Ahora vamos a Lucas, capítulo 3. Lucas capítulo 3, vamos a ver el contexto con más claridad aquí. Quiero que leamos desde el versículo 7. Lucas 3:7 dice: y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él. Él les decía a las multitudes, aquí Juan hablándole a este grupo de personas: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comenzáis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y se echa en el fuego. Aquí le está hablando directamente a los religiosos, porque ellos basaban su salvación por sus obras, y así siempre ha sido la religión. La religión, cualquier religión del mundo que te dice que tienes que hacer esto para agradar a Dios, o dejar hacer de aquello para agradar a Dios, o para ganarte la salvación, es religión, es todo lo que es falsa. El cristianismo es que Dios ya hizo todo por nosotros. Eso es el cristianismo. Él pagó por nuestros pecados. Nosotros creemos en fe por lo que Él ya hizo. Y porque Él perdonó nuestros pecados y porque nos da vida, nuestra vida cambia. Ahora, como Pablo nos enseña en Efesios, nosotros andamos en vida nueva. Nuestra vida cambia. Pero no hemos cambiado para agradar a Dios, sino que
hemos cambiado porque es el fruto. Por eso dice aquí, por sus frutos los conoceréis. Versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, da al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan era o sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, ya hemos visto 3 citas bíblicas. Vamos sobre la última, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Es bien interesante que los 4 evangelios o los 4 escritores de estos libros biográficos dan a conocer esto. Y a darlo a conocer es que es bien importante, hermanos, que meditemos en esto. Es bien importante saber que el Espíritu es una persona real en la vida del cristiano y fue prometido desde el principio. El capítulo 1 de Juan y el versículo, ahorita le digo, el versículo 29, mire lo que dice ahí, empezando el 29. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan conoció a Jesús y lo identificó como el Cordero que quita el pecado del mundo, aunque él todavía no había sido sacrificado, pero ya lo identificó como aquel Cordero perfecto que sería inmolado, que sería quebrantado, que sería sacrificado por el pecado del mundo. Y él sabía esto. Por eso dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Sí entiende ese lenguaje ahí? Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. ¿Por qué dice cuál es antes de mí? ¿Quién nació primero? ¿Quién nació primero, hermanos? Acuérdense, es una escuela, es una clase. ¿Quién nació primero? Juan el Bautista. Él nació primero, 6 meses antes que Jesús. Pero él dice aquí, Juan Bautista dice, aquel es aquel a quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Aquí Juan tiene una revelación bien clara de la preexistencia de Cristo en la eternidad. Él ya lo tenía, eso era imprecedente en ese tiempo, pero él lo tenía muy claro. Él sabía que Jesús, antes de que fuera formado en carne, existía. ¿Se acuerda cuando Jesús también le dice a un grupo de personas, yo soy antes que Abraham? ¿Se recuerdan eso? Y luego se ríen de él, dice, tú ni 50 años tienes y tú dices que eres antes de Abraham. No entendían, él era antes porque él es Dios. Amén. Entonces, Juan lo entiende, él tiene esta revelación muy clara y por eso lo dice con esa facilidad de palabras. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Wow.
Creo que muchos se quedaron con los ojos cuadrados o no entendieron el mensaje en ese momento. Versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Él vio al Espíritu Santo como paloma y permanecía sobre Jesús. Está hablando de Jesús. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, y esto fue lo que le dijo Dios, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Otra revelación poderosa, mis hermanos. Fíjate, quiero que vaya entendiendo, hermanos, qué tan importante es cuando leemos esas escrituras, porque esto nos ayuda mucho en lo que le llamamos apologética o la apología, cuando defendemos la sana doctrina, cuando defendemos nuestra manera de pensar bíblicamente, cuando defendemos quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, quién es Jesús. Estas palabras son fuertes para muchas falsas doctrinas donde no le dan a Jesús su respeto como Dios, donde no le dan al Espíritu Santo su autoridad como Dios. Es bien interesante lo que dice Juan aquí. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Pero fíjate, la última frase del versículo 34 o el versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio, que creo que ponga mucha atención a esto, de que este es ¿qué? El Hijo de Dios. ¿Sí sabía usted qué era decir que este es el Hijo de Dios? ¿O qué era que Jesús varias veces dijo, yo soy el Hijo de Dios? ¿Sí sabe qué significaba eso, hermanos? ¿Habrá alguien aquí? Levante su mano que... ¿Cómo? A ver, levante su mano. ¿Tú dijiste, Rogelio? ¿Qué? Que era Dios. Por eso lo mataron, mis hermanos. Por eso, porque era blasfemia que un humano dijera, soy hijo de Dios. Ellos se identificaban como hijos de Abraham. Eso era muy claro para el pueblo de Israel. Nosotros somos hijos de Abraham. Pero decir somos hijos de Dios, para ellos era ser igual a Dios. Y Jesús lo decía con toda facilidad. Soy hijo de Dios. Como también se identificaba varias veces como hijo del hombre o hijo de David. Pero cuando decía, el problema no era decir soy hijo de David, porque sabían que venía de la descendencia de David. Hijo del hombre no había ningún problema todavía, porque había nacido de una mujer. Pero decir que era hijo de Dios, ahí, hermanos, era un problema. Y él dio testimonio, Juan dio testimonio, pero lo dio porque el Padre, quien lo envió a bautizar, le dijo, esta es la señal que va a tener mi hijo, el Espíritu Santo va a permanecer sobre él, y él va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y yo le vi, versículo 34 una vez más, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. En tanto que él mismo administró un bautismo en agua, que era lo que bautizaba a Juan, había uno por venir que debería de ser el administrador de un bautismo con el Espíritu Santo. La promesa fue hecha en una gran multitud. Solo en su cumplimiento podemos determinar su total extensión. Sabemos que es en cierta forma vínculo a los eventos del día de Pentecostés, que ya lo hemos leído, el capítulo 2 del 1 al 4. ¿Qué es ser bautizado, hermanos?
creo yo, no sé, pero la mayoría de nosotros que estamos aquí ahorita, probablemente puede haber 1, 2 o 3 más o menos, pero creo que la mayoría, por lo que yo miro aquí, la mayoría que están aquí son gente que sirve. Y uno de los reglamentos, por decir, uno de los reglamentos que tenemos en la iglesia, en casa de oración, es de que una persona que ya quiere servir o ser servidor dentro de la iglesia tiene que primeramente ser salvo, ¿no? Y confesar su salvación, y también creemos que lo tiene que ser público. No se va a bautizar si usted ya fue bautizado, pues ya fue bautizado, ¿verdad? Pero si no, creemos que es importante ser bautizado, y lo hacemos porque fue el mandamiento que Jesús dejó. Pero ¿qué es ser bautizado en el Espíritu, hermanos? Porque habla del bautismo de agua, y como si usted ha sido partícipe del bautismo, como lo hacemos aquí, o probablemente en su congregación, casi la mayoría de los cristianos, iglesias cristianas bautizan igual, que es que completamente somos sumergidos en el agua. Me dice mi hija que en la iglesia donde ella se congrega, lo sumergen 3 veces. Está tremendo, ¿no? 3 veces, en el nombre del Padre, y luego del Hijo, y luego del Espíritu Santo. Pues ahí sí están completamente empapados de agua, ¿no? Pero ¿qué es ser bautizado con el Espíritu Santo, hermanos? ¿Qué es ser bautizado? Bueno, simplemente piense que aplica lo mismo: ser sumergido en el Espíritu Santo de Dios. Si yo le preguntara en esta noche, ¿cuántos de ustedes han sido bautizados con el Espíritu Santo? ¿Cuántos dijeran amén? Fíjense, bien poquitos. ¿Cuántos han sido bautizados en el Espíritu Santo? Es imposible ser salvos sin ser bautizados, hermano, en el Espíritu Santo. Es imposible, porque el Espíritu Santo es acuérdense lo que leímos, es el que hace la obra redentora, es el sello que tienes que has sido salvo, el Espíritu Santo de Dios. Pero claro, vamos a ir aprendiendo en el futuro, en esta serie, de que hay momentos donde apagamos el Espíritu. ¿Le ha tocado apagar el Espíritu? ¿Le ha tocado entristecer el Espíritu? Sí, eso es lo que sucede muchas veces. Por eso algunos a lo mejor ahorita andan apagados, o no le hicieron caso al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se puso triste, y por eso no contestó amén. Pero si usted se llena del Espíritu Santo constantemente, que es la consagración a Dios, ahí cambia la perspectiva muy diferente. La Biblia nos enseña, Pablo nos enseña a través de todas sus cartas, que nosotros debemos ser gente que debe de andar en el Espíritu, amén. Así debemos de andar en el Espíritu. No debemos de satisfacer los deseos de la carne. No debemos de satisfacer los deseos de la carne y con sus pasiones. O sea, la carne con sus pasiones y sus deseos. Debemos de evitar eso. Debemos nosotros de andar en el Espíritu. Nuestra vida, según Efesios capítulo 5, debe de ser controlada por el Espíritu. Completamente controlada. No debemos dejar que la carne controle nuestra vida. ¿Ha hecho usted un análisis así de repente cuando usted le da vuelo a la carne, qué sucede en su vida? ¿Le ha pasado? Que cuando empieza a dejar la consagración, lo primero que hacemos cuando dejamos la consagración es dejar de venir a la iglesia. Eso es una evidencia muy, muy fuerte, muy fuerte. Es lo primero que se hace. No, hermano, yo no necesito ir a la iglesia para que yo esté bien con Dios. Bueno, estás pecando, porque la Biblia dice que no debes de dejar de congregarte. No, la Biblia, la palabra de Dios no aprueba, hermano, lo que hacemos, por ejemplo, ahorita gente nos está viendo live en Facebook. Esa no debe de ser un sustituto para el hermano que se congrega aquí. No, pues de aquí lo voy a ver, pues qué suave, ¿no? Pan dulce, un cafecito, ahí me siento, todo bien relajado, no tengo que, especialmente cuando hace frío, ¿no? Cuando la Biblia dice que no debemos dejarnos de congregar, debemos de venir a la casa de Dios. Esto se ha abierto últimamente para ayudar a aquellos hermanos que no pueden llegar por sus necesidades, no pueden llegar o quieren estar al corriente de las prédicas o las enseñanzas. Pero la Biblia dice que nosotros debemos de congregarnos, debemos de venir a la iglesia.
para poder operar o para operar en nuestro don espiritual, para hacer de servicio a la iglesia. O sea, cada uno de ustedes, Dios les ha dado un don, a lo menos uno, para operar en el Espíritu, para edificar a la iglesia, para exhortar a la iglesia, para motivar a la iglesia, para empujar a la iglesia, para hacer todo lo que necesitamos hacer para que la gente sirva a Dios. Cada uno se nos ha dado un don para llevar esto a cabo. Por eso necesitamos venir. Igualmente, cuando se escribieron las cartas a la iglesia de los Corintios, la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, se escribieron para que el pastor de esa iglesia fuera casa por casa. ¿Fue así, hermanos? ¿O fue para que cuando se congregaran, qué hacía el pastor o el ministro encargado? Leía la carta. Leía. Necesitaban venir a congregarse para que escucharan el mensaje de esta carta para la iglesia. Fuera muy difícil para el pastor de ese tiempo, el ministro encargado, ir casa por casa para decir: mira, esta es la carta que acabo de recibir del pastor o del apóstol Pablo, vengo a leértela, y luego porque mañana voy a ir a la otra casa a leerla. Como pues no es bíblico congregarse, pero no era cierto. Siempre deberían de congregarse y ir y escuchar la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, es quien nos ayuda cuando somos verdaderamente bautizados en el Espíritu, cuando somos gente que está completamente empapada, completamente guiada por el Espíritu. Por eso, entender la promesa que Dios dio, hermanos, dijo Juan una vez más, repito, porque ahorita vamos a entrar al siguiente punto. Juan dijo: yo a la verdad bautizo, estoy bautizando, y la gente se sumergía al agua en el nombre del arrepentimiento, se arrepentían de sus pecados, de su religión de ese momento, eran bautizados y vivían una vida que agradaba a Dios. Juan estaba predicando y estaba trayendo a la gente una vez más. Dice: yo a la verdad bautizo en agua, pero vendrá uno, y ya después lo señala quién es, que va a bautizar con fuego o con Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, no que no era necesario el agua, porque la Biblia enseña, Jesús dio el mandato en Mateo 28:19, que deberíamos de ir y bautizar. O sea, cada persona que creyera el Evangelio necesitaba ser bautizada, y lo vemos a través del libro de Hechos, donde cada persona que creía el Evangelio eran bautizados. ¿Se acuerda cuando Pedro predica el primer mensaje? Es 3,000 personas creen en el Evangelio, y ¿qué los manda a hacer Pablo? Bautizarse. Sucede lo mismo en Samaria, sucede lo mismo con el etíope. O sea, siempre era inmediatamente creían el Evangelio y eran bautizados, porque era una manera pública de dar a conocer que habían nacido de Dios. Pero lo más importante es ser llenos del Espíritu Santo y ser bautizados en el Espíritu. Ahora, la enseñanza de Jesús: el Espíritu Santo sería dado a aquellos que piden al Padre. Vaya conmigo a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. El versículo 13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? ¿Cuántos más? O sea, y aquí entiendes, hermano, en el momento que tú pides, tú recibes el Espíritu Santo. Momento, y está hablando de esta necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, de tener esta vida en el Espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, sería dado como agua viva a todos aquellos sedientos que vinieran a Él con fe y con sed. Vaya conmigo a Juan capítulo 7. Juan 7.
Y el versículo 37 dice, Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y tenemos que entender, cuando se habla de sed, ¿qué es lo que se te va a dar, hermanos, para saciar tu sed? Agua, no es Coca-Cola, es agua. Yo creo que tengo una hermanita que es adicta a la soda y decía, tengo sed de soda. O sea, pues, no, aquí está hablando de agua, tiene sed, agua. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y fíjate lo que dice el escritor aquí. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sí se recuerdan cuando vino el Espíritu Santo, hermanos? ¿Se recuerda? En las fiestas de Pentecostés. Ahí es donde se dio la introducción al Espíritu Santo sobre la multitud de ese tiempo. Pero sí hablaba de venir a mí. Y recuerde lo que ya Pablo nos enseña una vez más en Efesios capítulo 1. Todo aquel que ha creído al Evangelio, todo aquel que ha creído a la palabra de salvación, al Evangelio, ha abrazado, ha creído, ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, de esto que está hablando él aquí. Amén. Entonces, Jesús enseñó esto, el Espíritu Santo. Todo aquel que viene a él con fe y con sed. ¿Podría esta agua viva ser el don de Dios en la cual Jesús aludió anteriormente? De nuevo, notemos esto, que esto fue profetizado. ¿Se acuerdan en Isaías, que lo leímos hace un par de semanas atrás, donde habla de agua viva, de que él iba a saciar la sed de su pueblo? Él también a sus apóstoles, Jesús prometió el Espíritu de verdad. Vaya conmigo ahí, y estas son las palabras de Jesús bien poderosas tocante al Espíritu Santo. Capítulo 14 de Juan. Ojalá que usted esté apuntando, hermanos, estos versículos para que usted los estudie en su casa y abrace bien esta doctrina del Espíritu Santo. ¿Y cómo fue que Jesús prometió esto? Y para él era importante que sus apóstoles entendieran esto. Quiero solamente que leamos este primer versículo, el versículo 1 de esta, y luego nos vamos a brincar ahorita unos versículos, pero simplemente para qué Jesús les dice esto. No se turbe, versículo 1, capítulo 14 de Juan, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. ¿Qué no deberían de hacer sus discípulos, hermanos? No turbarse, o sea, preocuparse, porque vendrían tiempos muy difíciles en sus vidas, hermanos. Él les estaba preparando, va a vivir tiempos difíciles. Era necesario que él muriera, era necesario que fuera entregado, que fuera crucificado, y iban a quedar prácticamente, hablando humanamente, solos. Así iban a quedar, humanamente iban a quedar solos por un tiempo. Y él les dice esto: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. Ahora, vaya conmigo al versículo 16. O el versículo 15, más bien, ¿ok? 14:15 dice: si me amáis, ¿qué haces cuando amas a Dios? Guardar mis mandamientos, ¿ok? Entonces, cuando amamos a Dios, que eso significa una evidencia de que hemos nacido de Dios. Por eso le decía yo más temprano que nosotros no somos religiosos en tocante de que yo guardo ciertas cosas para que Dios se agrade de mí,
o me porto bien para que Dios esté contento conmigo, o hago ciertas cosas para alcanzar la salvación. No, mi salvación es dada porque Cristo hizo todo. Él es suficiente para que yo sea salvo. Pero mi demostración o mi evidencia de que soy cristiano, de que soy nacido de Dios, es que yo guardo los mandamientos de Dios. ¿Me explico, hermanos? O sea, yo amo, porque amo a Dios, dice aquí, si me améis, ¿qué haces? Guardar mis mandamientos. Si me amas, ¿qué le decimos a nuestros hijos? Si nos aman, ¿qué hacen ellos por nosotros? Por ejemplo, ¿qué quieres para tu cumpleaños? ¿O qué quieres para el Día de los Padres? ¿Y qué decimos? Bueno, yo digo que te portes bien. Es más fácil que comprar algo, pero parece que es al revés, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? Cuando están chiquitos, pues, mis hijos ya son mayores, ¿no? Pero pórtate bien, mijo. ¿Qué quieres? No, que se porten bien, eso es lo que yo quiero, que para Navidad o X, que se porten bien, que sean buenos hijos, que sean obedientes aquí en la casa, con tu mamá, conmigo, que sean obedientes con su familia, que sean obedientes en su círculo social, en su trabajo, en la escuela, pongan atención, respeten las leyes terrenales, hagan todo en lo que tiene que ver la obediencia y sobre todo sean obedientes a Dios. Eso es lo que pedimos, porque sabemos que en la obediencia está el éxito del hombre o de la mujer. Siempre que somos obedientes vamos a ser exitosos, hermanos. Aunque la obediencia también nos puede costar la vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Este país estamos todavía privilegiados, ¿no? De que podemos estar aquí esta noche y no nos va a pasar nada por causa del Evangelio. Hay países que sí, pero nosotros tenemos que tener esta actitud. Ahora dice, una vez más, si me amáis, guardar mis mandamientos. Entonces, si tú amas a Dios, si yo amo a Dios, si amamos a Dios, nuestra prioridad en la vida, hermanos, debe de ser de guardar los mandamientos de Dios. Amén. Ese debe de ser nuestro objetivo, obedecer a Dios, porque le amamos. Versículo 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Qué tanto tiempo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué palabra poderosa, hermanos, de parte de Dios. Qué esperanza de lo primero que les dijo. ¿Se acuerdan el versículo 1? No se turbe vuestro corazón. O sea, no van a quedar solos. No van a quedar solos. Él iba a morir, iba a estar sepultado 3 días. En un lapso de días, más o menos 40 días, él iba a ser llevado al cielo. Iba a ser llevado con Dios. Su cuerpo era glorificado y iba a estar delante de Dios intercediendo por nosotros hasta el día de hoy. Por eso no se turbe vuestro corazón. No tengas miedo. O sea, si creen en mí, si creen en Dios, creer también en mí. Por eso les dice, yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es este consolador? Para que esté con vosotros para siempre. Por eso Dios, hermanos, no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Por eso nosotros confiadamente podemos decir lo que dice el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. O sea, nada. Dios es soberano. ¿Sí entienden la palabra soberano? Dios es rey. Dios gobierna, Él está en control de todo. No hay nada que no se mueva sin que Él lo apruebe. Aún sus pruebas, sus luchas, eso que le ha dolido mucho, todo eso lo ha permitido Dios, mis hermanos. Eso que el diablo, y que quítale al diablo lo que te ha arrebatado y todo ese rollo, es mentira, hermanos. Eso ha sido Dios. Dios lo ha permitido. El diablo le pide permiso a Dios, eso es bíblico. En Job lo vemos con Jesús diciéndole a Pedro: Pedro, me han pedido Satanás para zarandearte como trigo. Me ha pedido permiso. Job le dijo a Jehová: claro, él va a estar muy bien, pero déjame hacer esto y verás. Hazlo. Y vas a ver que sigue siendo íntegro y fiel. Amén, hermanos. Se quedaron muy serios, pero ustedes ya lo saben esto.
Él está en control, Él es soberano, hermanos, no hay nada que se le escape. Y podemos entrar humanamente y pensar ahorita, pero hermano, entonces, ¿Dios permitió esto? Yes, I am sorry, pero así fue. Sí lo permitió. Él permitió todo. Y si usted se puede ir en el viaje ahorita y pensar lo más terrible del mundo, y sí, Él lo permite. Él es Dios, hermanos, Él es soberano, no hay nada que se le escape. Ay, no me di cuenta, ¿cómo se me pasó esto? Ay, Abraham, ¿cómo puede ser posible que Abraham haya tenido un hijo fuera del pacto? No se le pasó. Él sabía exactamente lo que iba y lo que hace el hombre. Él más ya sabe lo que usted va a hacer mañana. ¿Tiene planes para mañana? Ahora, si Él quiere, así va a ser siempre, ¿no? O sea, lo vamos a lograr mañana, pero si Él quiere. Por eso nuestra frase, como Santiago nos enseña, no digas voy a ir sin decir si Dios quiere. Y esa debe de ser nuestro lenguaje, con el favor de Dios, si Dios quiere, con la licencia de Dios. Siempre Dios, porque lo entendemos, Él está en control de todo, Él es soberano. Yo rogaré al Padre, dice aquí una vez más, versículo 16. Y os dará otro consolador. Acuérdense, Él era un consolador. Da otro consolador, que es el Espíritu Santo, uno que está a un lado de nosotros, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y continuamos leyendo y dice, mire lo que dice aquí: no os dejaré, ¿qué, hermanos? Huérfanos. Algunos de ustedes saben qué es la experiencia de huérfano, ¿verdad que ya la saben algunos? Y usted sabe qué es sentirse solo. Y ustedes han experimentado en la carne eso, o sea, sentirse solo, porque eres huérfano de padre y de madre. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra, ¿qué? Vuelve a lo mismo, ¿no? Acá dijo mis mandamientos, ¿verdad? Ahora dice, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. ¿Qué es importante, hermanos, eso? No dejar de predicar la palabra de Dios, no dejar de enseñarla en la iglesia, pero usted y yo no dejar de estudiarla personalmente, porque no nos podemos siempre, confiarnos en lo que se predica aquí. Y aquí no dejaremos de predicar la palabra, hermanos, de explicarla lo más mejor que se pueda, pero cada uno de nosotros tenemos la tarea de estudiarla en la casa. Tienes que estudiarla, tienes que ser un estudiante serio de la palabra de Dios. Por eso le digo que apunte, usted debe de apuntar esto y regresar, si no mañana, en el fin de semana o cuando tenga esa oportunidad, revisar una vez más sus notas y estudiarlas, verso por verso, palabra por palabra, y que Dios le vaya enseñando y usted vaya creciendo para que usted tenga la responsabilidad. Acuérdese que el conocimiento da responsabilidad. Muchos no quieren hacerlo. Es más, muchas veces somos criticados porque hablamos mucho la Biblia. Una vez fui criticado por eso. No hay pura Biblia, puros textos, uno tras otro. Qué aburrido. Mejor cuenta algo así motivador, ¿verdad? No. La palabra de Dios, hermanos, es lo que necesitamos nosotros, porque ahí demostramos que amamos a Dios. Ahí realmente está el amor de Dios en nuestras vidas, o reflejamos ese amor que le tenemos a Dios. Como dice aquí el versículo 23 una vez, respondió Jesús y les dijo, el que me ama,
mi palabra ¿qué? Guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho, versículo 25, estas cosas estando con vosotros. Él estaba ahí hablando con ellos, les estaba enseñando a ellos. Ahora, entienden, hermanos, no todo lo habían captado, porque luego vemos en el futuro, cuando Jesús muere, ¿qué hicieron los apóstoles? Bueno, eran discípulos. ¿Qué hicieron en ese momento? ¿Se recuerda? O sea, uno lo entrega, el otro lo niega, y los otros 10 se esconden. Y luego cuando Jesús resucita, no le creen. ¿Se recuerda eso? No creen que ha resucitado. Y luego uno tantito peor dice, si no meto mi mano en su costado o mi dedo en su mano, no creeré. ¿Se acuerdan de ese? ¿Cómo se llama? Tomás. Fíjate que estaban pesados para hablar así, ver visto los milagros, Jesús hablándoles estas palabras. Por eso cuando Jesús le dice a Tomás, mira Tomás, hablando, parafraseando, dice, más bienaventurado, altamente bendecido es aquel que creyó sin ver. Eso somos tú y yo, hermanos. Porque yo no necesito ninguna evidencia de que Cristo vive, que es verdadero. No necesito un milagro, no necesito ver el poder de Dios bajar, no necesito, simplemente, dice la Biblia, creer. Necesito creer al Evangelio, creer que necesito un Salvador, Jesucristo. Es todo. Para yo reconocer, para yo saber. Cuando a mí me preguntan, ¿por qué crees? ¿Qué está pasando ahí? Mucha gente cree que debe de haber milagros en la iglesia para que la gente sea atraída a la iglesia. No, necesitamos predicar el Evangelio. Jesús nos enseña. En Juan capítulo 6, él habla de eso, de la gente que lo buscaba para que le diera de comer. ¿Se recuerda de ese episodio? Y él dice, ¿que realmente quieren comer? Coman mi sangre y coman mi carne. Son pasadas fuertes. Porque ustedes nomás me siguen porque les doy de comer. Y no seguimos a Dios, hermanos, porque vemos los milagros. Seguimos a Dios porque tenemos la convicción de que es el único que nos puede salvar. Es el único. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro, hermano, no hay otro camino. No dijo que casa de oración era el camino, ¿verdad? Nunca dijo eso. No dijo que tal iglesia, cada denominación. No. Habló de que Él, Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Ahí es donde debe estar nuestra confianza. Amén. Entonces, versículo 25 una vez más. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará ¿qué? Todas las cosas. Ahora, en el contexto original, hermano, está hablando a sus discípulos. ¿Ok? Entienda eso. Está hablando a ellos, porque ellos serían los responsables de compartir lo que habían aprendido de Jesús. Ellos serían aquellos que iban a llevar a cabo lo que era el evangelismo de ese tiempo. Ellos tendrían que transmitir el Evangelio, predicar el Evangelio, hacer discípulos, hacer creyentes del Evangelio. Entonces dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y eso aplica para nosotros también hoy, hermanos. Aplicó para ellos porque ellos tendrían que establecer doctrina. Si usted recuerda, y creo que lo hemos leído en Hechos capítulo 2, versículos 42, 43, donde habla de que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo estaba la iglesia? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina es la palabra enseñanza. Este grupo de creyentes continuaban o permanecían en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y de quién habían aprendido, hermanos? De Jesús. Pero ¿quién les recordó a ellos de todo esto? El Espíritu Santo. Por eso es bien interesante, hermanos, cuando nosotros leemos y estudiamos la Biblia y cuando estamos compartiendo, no sé si le ha pasado, creo que sí, de repente le sale un texto o le sale una palabra, puede estar parafraseando
como también vemos ahí, Pablo y varios parafraseaban los textos del Antiguo Testamento, pero puede salirle una palabra que de repente usted dice, ¿de dónde salió esto? Bueno, salió que el Espíritu Santo te recordó de lo que ya habías estudiado, de lo que has estado aprendiendo, y el Espíritu Santo te lo recordó y salió de tu boca. Pero si no estudias, a ver, si estudias, ¿usted cree, hermanos, que va a venir el Espíritu Santo así nomás a recordar todo que no has estudiado? No te puede recordar algo que no está en tu mente, que no has estudiado. Es bien interesante cuando alguien, especialmente los que están en la escuela, hermanos, oren por mí porque tengo un examen mañana. Y quieren el milagro sin haber estudiado. ¿Le ha tocado? Quieren el milagro sin haber estudiado. Y la Biblia no nos enseña eso. Eso aplica, hermanos. Tienes, como dicen por ahí, quemarte las pestañas. Tienes que estudiar. Y claro, porque somos creyentes, sí creemos que Dios nos puede ayudar. Él nos puede recordar. Ahora, aquí aplica la palabra de Dios, No va a decir, no, el pastor dijo que aplica, no. Dios quiere, te va a ayudar, pero tú tienes que estudiar. Pero aquí la palabra de Dios, hermanos, sí aplica. Porque, acuérdense, hermanos, y tengan esto muy, muy claro, que todavía aquí no estaba la palabra de Dios como la tenemos nosotros aquí. Aquí tenemos todo ya, el canon de los primeros 300 años se encargaron de poner este libro o la palabra de Dios en conjunto, y gracias a Dios que la tenemos y debemos de aprovechar esto. Pero en ese tiempo no tenían la Biblia, hermanos, no lo tenían, no tenían la palabra de Dios, y diremos que cada quien cargaba con una Biblia. Era imposible, hermanos, eran rollos, eran pergaminos, eran cosas que no se podía. Una vez hablando así, yo sé que algunos no traen su Biblia, hablando una Biblia así, en el texto, ¿no? De páginas, traen su Biblia ya modernamente en una tableta o en su teléfono. Y este hermano me estaba llamando la atención porque como yo también uso la tableta para leer la palabra de Dios, porque se me hace más fácil, porque aquí tengo muchas versiones y es más fácil, ¿no? Es más rápido para mí. Me dice, no, hermano, usted está enseñando mal a la iglesia, porque ellos deben de traer su Biblia. Entonces yo nomás le pregunté, hermano, ¿y cómo le haría el apóstol Pablo y Tito y Timoteo y todos ellos? ¿Cómo le harían? ¿Andaban con todos los rollos así? O sea, ¿sí me entienden, hermanos? Sí debemos de cargar la Biblia, pero no significa que esta Biblia no tiene valor, no tiene más valor que la Biblia en la tableta. ¿Sí me explico, hermanos? Que vamos entendiendo esto. O sea, el asunto es que guardemos la palabra de Dios. Porque yo puedo cargar con mi Biblia, como era muy tradicionalmente en la iglesia donde yo nací. Tenías que traer tu Biblia, no había tabletas cuando yo era niño, hermanos. Tenías que cargar tu Biblia y tu himnario. ¿Se recuerdan del himnario? Sí, algunos son de esa época, ¿no? Tu himnario y tu Biblia. Y abajo del hombro para que te identificaras que eres cristiano, con mucho orgullo, ¿no? Y así cargabas tu Biblia. Y te decía la gente, ¿eres cristiano? Sí, y luego testificabas. Okay. El asunto es que yo puedo cargar mi Biblia, hermanos, y mi himnario, y no guardar los mandamientos. ¿Cuál es la evidencia que amas a Dios? Que guardas sus mandamientos. Que guardas sus mandamientos. Más el Consolador, versículo 26, una vez más. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él va a enseñar todo este proceso y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y le digo, hermanos, que ya sobre el final, porque ya se nos fue el tiempo, este texto, hermanos, sigue aplicando ahora, porque Dios nos sigue enseñando su palabra y también nos recuerda su palabra. Y es importante, hermanos, que eso lo abracemos nosotros como iglesia. Por eso es importante leer la Biblia, estudiar la Biblia, abrazar los mandamientos de Dios. Y el Espíritu Santo que Dios ya le ha dado, porque usted ha nacido de Dios, le va a enseñar las cosas. Yo siempre he dicho, no hay mejor autor
entendiéndose que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo de Dios. Usted lee un libro secular, hay cosas que no va a entender. Qué bueno sería tener acceso al autor del libro inmediatamente. Oye, camarada o persona o amigo o amiga, no entiendo esto que escribiste aquí, ¿me lo puedes explicar? Y con gusto te lo explica, ¿verdad? Si tuvieras acceso a este autor de este libro. Bueno, hermanos, lo más interesante y lo más apreciable o precioso en nuestra vida es que mora en nosotros el autor de la Biblia. Mora en nosotros. Acuérdense, ¿quién inspiró a los profetas, a los hombres de Dios? El Espíritu Santo los inspiró a hablar, los inspiró a escribir. Fue la obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Por eso en el momento que tú abres la Biblia y no entiendes algo, el Espíritu Santo te enseña. Pero también en el momento de que tú estás en un X, puedes estar predicando, puedes estar enseñando, puedes estar compartiendo o evangelizando o llevando a una persona a Cristo o en una necesidad, y de repente vienen palabras de aliento, palabras de edificación, palabras de exhortación, de reprensión, pero es el Espíritu Santo y usted empieza a fluir. Dios te recuerda lo que tú has aprendido. Meditemos eso en esta noche, mis hermanos. Amén. Meditemos en esto. El Espíritu Santo, el Consolador. Amén. Muy bien, póngase de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra en esta noche. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que tú nos das en tu palabra. Hemos aprendido, Señor, de lo que tú les prometiste a tus apóstoles, el Espíritu de verdad, el cual iba a enseñar, el cual estaría con nosotros, el cual traería a la mente de las cosas que Jesús enseñó. Yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros continuemos estudiando tu palabra de una manera seria y no nomás seamos estudiantes de tu palabra, Señor, sino como dice tu palabra aquí, la evidencia de que uno ama a Dios es que guarda, que pone en práctica tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, que tú los sigas bendiciendo, tú los guardes, los que no pudieron llegar en esta noche, que tú los bendigas, Señor, y que ellos sientan el deseo de estar aquí en tu casa. De aquellos que no pueden llegar por causa de la distancia, mi Dios, o de sus trabajos, o aquellos que están enfermos, Señor, yo te ruego por ellos en esta noche, que tú los bendigas, que tú los sanes, que tú les ayudes, mi Dios. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo aquí en Casa de Oración Glendale. Doy gracias por cada una de las personas que nos visitan en esta noche, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú suplas toda necesidad en sus vidas, mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, en nombre de Jesús. Y ahora te ruego que nos lleves a casa, mi Dios, que tú nos protejas y que podamos regresar, Señor, este fin de semana a adorar tu nombre y escuchar tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tengan excelente fin de semana, cuídense. Si nos esperan un momento, no se vayan, por favor.